Primero de gracias, Padre, que me voy a conocer y amar. Que me vaya a amar. Luego, hasta la misa de la cura. Esta hoy es 6 de diciembre del último mes del año. Hasta aquí nos ha ayudado a benecer. Victorias, creo que 2020 fue el año muy difícil a Guatemala. Luchas en medio de pandemia, pero Dios sigue siendo fiel, hermanos. Dios siempre ayuda a amarlo a uno. Pase lo que pase, siempre va a amar. Este mes que sea el mes de diciembre, que sea un mes de paz, de abundancia. Y amar la iglesia, amar siempre va a pasar nada. En diciembre, amar la iglesia, a los meses de la familia. Gracias, Señor, y amar base, tú tomas esa buena, la para que sea voluntad de amar base, dirección a la que el Espíritu Santo, amar es como Cristo más de hermano. Bien, mire, a su nombre, somos una iglesia pentecostal, hermanos, el mundo está haciendo raro, porque diciembre, amar mi lugar de fiesta pasa raro, pero hoy la iglesia hay que hacer fiesta en el nombre de Jesús, hermanos. Amar de mi madre, gracias. Gracias, Padre bueno que estás en el cielo, Padre. Venimos una vez más delante de tu presencia, mi Rey. Señor, aquí estamos, Señor, una vez más, mi Rey. Señor, tú estás aquí, Señor, en este lugar. Porque tú me dijiste, Señor, donde estás tres congregados en mi nombre. Yo estoy en medio de ellos, Señor. Oh Espíritu Santo, tú eres la persona más importante de este lugar. Oh Espíritu Santo, te invito en este lugar, paséate. Toma el control de este culto, Señor. Oh Espíritu Santo, desciende en esta mañana. Venimos delante de ti, Señor, porque te necesitamos cada día, Señor. Porque estamos, Señor, queremos estar cerca de tu presencia, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Sin ti no somos nada, mi Rey. Tú no dijiste separado de mí nada, mi demasiado. Gracias por este día, Padre. Señor, hoy es último mes del año, Padre. Hasta aquí tú nos has ayudado a benecer. Gracias por todo, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo. Tú nunca nos vas a dejar solos, Señor. Aquí está tu pueblo, mi Rey. Aquí están tus hijos, Padre. Oh Espíritu Santo, paséate en este lugar de una manera especial, Padre. Oh Espíritu Santo, desciende, te queremos escuchar tu voz audible. Oh Espíritu Santo, paséate en esta mañana. Gracias, Señor. Por esta hora, Espíritu Santo, te anhelamos, te buscamos. Glorifícate en medio de este culto. Mira nuestras vidas, Señor. Mira, Señor, tú conoces, Señor, mi caminar, mi andar. Tú conoces, Señor, quién soy yo, Padre. Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, el mi modo de yo choque de Padre. Mi modo de pensar, mi modo de ver. Y el modo de, Señor, ver otras cosas del mundo, Padre. Perdóname, Señor. Tú no ves, Señor, nuestros errores. Tú ves nuestros corazones, Señor. Mira mi corazón, Señor, aquí estoy yo. Mira nuestros corazones, Señor, aquí estamos, Señor, en esta mañana. Perdónanos, Señor. Perdónanos, mi Rey. Tu amor es tan grande.
Cancelamos, Señor, toda pereza, sueño. Oh, Señor, mira, Señor, alabanza y adoraciones, Señor. Mira, Señor, la prédica que va a traer nuestro siervo, Señor. Háblanos, Padre. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, prepara nuestros corazones. Prepara, Señor, nuestra mente. Prepara, Señor. Queremos escuchar tu voz hoy. Queremos, Señor, hoy que tú nos hables, Padre. Desafíanos hoy, Padre, en tu palabra. No quiero ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Señor, cambia mi forma de ser. Cambia mi forma de ver, Señor, que me cambia mi forma de comportar, Padre. Desafíame, Dios. Oh, Padre bueno, tú sigues siendo bueno. Oh, gracias, Espíritu Santo. Tú estás aquí, porque tú lo prometiste, Señor, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, en esta hora paséate, Espíritu Santo. Paséate, Señor, paséate, Luz de Galilea. Paséate en esta mañana, Espíritu Santo, en este lugar. Toma el control de cada vida, Señor. Toma el control de este culto, Espíritu Santo. Te necesitamos. Te deseamos más y más, Señor. Te deseo más que ahorita, ayer, más que hoy. Te voy a necesitar, Señor, cada día, Señor. Oh, Padre. Tú eres algo que yo veo el principio y el fin que has de venir. Oh, Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre, en esta mañana. Mira, Señor, cada hermano que están conectados en la través de este Facebook, Padre. Lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo su casa, su hogar, Señor, sus trabajos, Padre. Algunos tal vez están en hospitales, Señor. Glorifícate, Señor, y te enviamos la palabra de sanidad, Padre. Señor, en esta hora, Padre bueno que estás en el cielo. Oh, Señor, bendiga, Señor, nuestro país Panamá, nuestra provincia de Vera, Padre, distrito de Chitré, Padre, nuestra comarca de Unayala, Señor. Bendigo a cada hermano, Señor, que está en su hogar, Padre. Señor, algunos que están en su trabajo, Padre, en esta hora, guárdalo, Señor, cúbrelo, Señor, escóndelo bajo tus sombras, Señor, bajo tus alas, Padre. Aquí estamos, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién vive? Su nombre. Amén. Ahora que estoy hablando en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 1 al 15. En el libro de Salmos 92, versículo 1 al 15. Así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el legajo y el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, que el hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todo lo que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero aumentarán mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera,
la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Gloria a Dios. Ahora en el para el siguiente punto, alabanza y adoraciones. La palabra de Dios dice: en medio de alabanza y adoraciones suceden muchas cosas. Amén. Estoy amando hay que amarga la persona, que amarga alabanza y adoración. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga a mis hermanos en Cristo esta mañana, una vez más en la casa del Señor. Entonces, vamos a hacer todo culto ya de San Martín y quiere decir, hay nada más que ganar en un culto. Así que el Señor les bendiga a todos los que están presentes en la casa del Señor y también los que están a través de Facebook, a todos aquellos que nos ven y nos sintonizan esta mañana. Hoy es un culto para la honra y la gloria del Señor, un domingo más, ¿verdad? Así que para glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Vamos a estar orando para poder alabar al Señor, aleluya. Aún en momentos difíciles, en pruebas, dice su palabra que es bueno adorarle y alabarle. Ahí nos glorificamos en Él. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Venimos a alabarte y adorarte, Señor, con un corazón agradecido, Padre, por todo lo que nos has dado, Señor Jesús. Aún en las pruebas, aún en las bendiciones, Señor, aún te seguimos glorificando, Padre Santo. Señor, te alabamos, Señor Jesús, en esta mañana, Señor. El Espíritu Santo se glorifique de una manera muy especial a los que estamos aquí y los que están a través de Facebook, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabamos, Señor Jesús. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Y quiero te
Iglesia, adora al que vive. No importa lo que estemos atravesando. Oh, qué hermoso es adorarte, Cristo. Qué hermoso es deleitarnos en tu presencia. Oh, bendito Jehová. Oh, bendito Cristo. Aleluya. Santo del Rey. Cuando ya no podemos más, nuestra fe, cuando nos sentimos caídos
Qué bonito adorar a Dios, ¿verdad? Todos a la nueva llamativa. Si despojamos de nuestras cargas, de nuestros problemas, cuando tú y yo conectamos con el Señor, el Espíritu Santo hace algo y nos toca. Les traigo saludos de hermanos de Veracruz, les mandan saludos familiares, así que mi familia está en pie de guerra, que están luchando. Sinceramente, hermanos de Veracruz no se están congregando porque ambas dicen de que cultos aman todavía no le dan permiso, así que tienen deseo, tienen anhelo de ir a la casa del Señor, pero siempre amamos conectar con una vez. Mientras nosotros tenemos privilegio, por lo menos un domingo, llegar a la casa del Señor. Así está la hora de veranera, también no tienen oportunidad para congregarse en la hora del Río Alto. Así que oremos mucho por hermanos, para que no se desanimen, para que siempre estén ahí, desanimar con mala gente. Este fin de semana vamos a tener un hermoso bautismo de 2 jóvenes de esta iglesia, para que oren por nosotros. Mi esposa y yo vamos a viajar al Tulú de Macaracas. Este es sábado, mediodía. Mientras esté en tu casa, esté orando, allá no hay señal. Me hubiera gustado hacer un Zoom para que todo el mundo viera ese hermoso bautismo. En medio de pandemia y cuarentena, la iglesia no se debe hacer sin hacer. Por eso escogimos un lugar tan lejos. Así que vamos a tener un hermoso bautismo. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Gloria al Señor. Cada vez que hay bautismo en la iglesia es una victoria, porque la membresía crece y tú le bautismo Sátiva, la iglesia crece en número y también ve el crecimiento y ve que los candidatos, el deseo de continuar, deseo de nacer de nuevo. Ahí es donde nacemos de nuevo. ¿Saben amargando el valor sí? Cuando dejamos o sepultamos nuestros pecados. Amar, Dios digo, ya la semana yo creo que la pastora terminó las clases de bautismo, gloria al Señor. Así que ya saben, para este sábado, el gran bautismo, vamos a tener culto allá, junto con los hermanos de Tulú, de Macaracas. Gloria al Señor, ahí vamos a estar. Yo creo que los muchachos van conmigo, van a ir dispuestos a dar todo lo mejor para el Señor. Así que vamos a llevar piano, vamos a llevar batería, ya lo consiguieron. Vamos a hacer un gran culto allá, un culto de poder, un culto evangelístico. Última vez que vamos a Río de Tulú, había un buen grupo de hermanos y la iglesia se está sobrenando, van avanzando rápidamente. El pastor Guillermo, gloria al Señor, él es que nos va a llevar en su busito. Tenemos cupo solamente limitado porque no podemos exagerar de pasar en el busito por orden que el pastor me dijo. Así que quisiera llevar a muchos hermanos para ese día. Nos vamos a estar regresando el domingo tempranito antes del culto. Ya a las 8 ya estaremos aquí, primero Dios. Vaya conmigo al libro de Salmo 52. Demos unos minutos. Salmo 52, versos 8. ¿Lo tienen? Salmo 52, 8. Yo creo que el año pasado prediqué ese tema. A veces es bueno repetir, amar media. Yo tengo otra versión, la Biblia pechita, Biblia original, que fue escrito en hebreo. Dice así: pero yo soy como un frondoso olivo en la casa de Dios. He confiado en la misericordia de Dios por siempre y para siempre. Por siempre te alabaré por lo que has hecho y anunciaré tu nombre por siempre y para siempre en presencia de tu justo. Voy a repetir de nuevo el verso 9.
justos. Sí, Martín, gracias Señor, y que Dios añada bendición y vida eterna en esta hermosa palabra. Muy bien, vamos a hablar acerca de un árbol, más sabe que es un árbol, un árbol que se llama olivo. El árbol de olivo sapirine, viene aceitunas. ¿Lo hicimos aceitunas, no? O sea, del árbol olivo sapirine, aceitunas marañas, sí. Vamos a hablar esta mañana una de las características del árbol olivo. En el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el aceite era utilizado para las lámparas. Y diga aceite para, ¿cuál lo diga? Para las lámparas. Ahora, también utilizan para la cocina, machaera. Y también utilizan para ungir los instrumentos musicales de la casa de Dios. Y digo, para el aceite, instrumentos para y el aceite también se usa para ungir aquel hermano, aquella hermana que va al santo ministerio. Tú le das un curso que arriba, ya sea un ministerio, también se unge con aceite para el santo ministerio. También eso que unge el cuerpo. Para eso se usa aceite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Aceite o bárbaro sobre la amarga, unción del Espíritu Santo. El purva sobre eso. Todos los escritores de la Biblia, Pelagole, carta Dama Samala, Biblia Dama Samala, los escritores de la Biblia, amarga sobre, utilizan el aceite de olivo como los símbolos del Espíritu Santo. Los autores de diferentes libros de la Biblia, o aceite, símbolo del Espíritu Santo de aquí. Ahora bien, quiero decir la realidad de Dios. Lo que nosotros necesitamos hoy día, lo que la iglesia necesita hoy día, en los últimos días que estamos viviendo, es la unción del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver con los cuales. Pablo María Turba. Ustedes con sus propios ojos, el panorama de cada noticia amargado todos los días, que en nuestro país está sucediendo muchas cosas. Anda para tanto a nivel mundial, están sucediendo muchas cosas. De noche a la mañana nos dimos de cuenta a María Virus nueva. De noche a la mañana el mundo entero cambiándose. Están sucediendo muchas cosas. Yo caminaba por las diferentes calles de Panamá con miedo. De verdad que hay un descontrol total allá en Panamá. Un descontrol total. Ni me atreví a subir el metro, ni me atreví a subir el buses. Y entonces, hoy en día están sucediendo muchas cosas. Muchas cosas en nuestro país se están ocurriendo. Están sucediendo, hermano. Taller es humana, hermano. Título es humana, y no más daño. Ahora bien, solo Dios puede cambiar la situación que está enfrentando nuestro hermoso país Panamá y el mundo entero. No hay otra persona. No hay
Y a su nombre sea la gloria. O sea, yo dije, creo que hace falta pagar algo, pastor, pagar algo, iglesia. Pero realmente le hace falta más pastores, más iglesia, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que hace falta, mis jóvenes. Eso es lo que hace falta, Margarita. Ahora bien, que tengan unción, que tengan más aceite. Con la unción o con el aceite, todo es posible. Amar curva viva, amar curva carnal viva, amar curva gastado eso. Ahora bien, hoy día existe espíritu de Goliat. ¿Qué es espíritu de Goliat? El espíritu de Goliat es mucha gente no margen de burlarse. Mucha gente se burla de nosotros. Mucha gente a margen de todo mal. Nos den locos, aleluyas, un poco de aleluyas, a margen de todo mal. Entonces mucha gente se burla de los hijos de Dios. Mucha gente a margen de todo mal por ser cristianos. Amar y les llama nadie, amar a todo mal. O sea, se burla de nosotros. Hay espíritu de Faraón todavía. Hay espíritu de Absalón, dividiendo casas, dividiendo familias, dividiendo iglesias. Es espíritu de Absalón. Ni que va a ningún de Absalón de Curva. Pude amar a el judío. Todos esos espíritus pueden amar. Todos esos espíritus son que de amar ya en el pipir vaina y eso. Amar ya en el judío. Creo que estoy esforzando. Así que, mira, todos esos espíritus amar ya en el judío. Todos esos espíritus amaritos viva, ya sea Goliat, Faraón, Absalón, todas esas cosas, Herodes, está amarillo. Pipe Mario, para eso, hágala para detener esos espíritus. Voy a probar que la marca, hágala, dígame más aceite, más unción. Gentes, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, háganle que la marca. Mujeres apartadas para el reino de Dios, hombres apartados a la presencia de Dios, a paso que dice, para díganle, Udiguel, para tomar el unaje, no es guapa, Udiguel. Háganle que hoy en día, en los últimos días, amarme de él. Ahora bien, tenemos que decir, yo siempre he dicho esas palabras. Cada vez que levante un espíritu de Faraón, debe haber un Moisés que se levante. ¿Sabes qué Dios levantó a Moisés? La historia dice que o una cosa, Moisés escogió a Moisés para liberar al pueblo de esclavitud. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba esclavitud para sacar. El pueblo estaba deprimido muy mal. El pueblo estaba atormentados muy mal ante Faraón. Los planes de Faraón. Entonces, levantó a Moisés. Hoy ya necesita Moisés dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que se levanten con poder, que se levanten con unción. Hay espíritus, cada vez que se levante Goliat, necesitamos un David. Cada vez que se levante David, cada vez que se levante Goliat, y la verdad un David. ¿Sabes que David venció a Goliat? La historia dice, David vence a Goliat, un gigante de 3 metros de altura, muchachito, estaba jovencito, nadie sabe que pelea saga y de vence saga Goliat. Hoy día necesita David dentro de las iglesias que pueda vencer el espíritu de Goliat. También se levanta el espíritu, aleluya, de Herodes. En los tiempos de Herodes se levantó Jesús. ¿Tú a dónde te fui? Jesús vino. Nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice, amados hermanos, cada diablo que se levante, cada principado que se levante, cada enemigo que se levante, siempre habrá una mujer doblando rodillas, siempre habrá un hombre doblando rodillas, peleando a favor del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, la
hermano. Ahora bien, vamos a hablar de pequeñas características del árbol de olivo. Mira, amados hermanos, el árbol de olivo dura 1500 a 2000 años. El sapi, olivo sapi, y pica nada de dile 1500 a 2000 años, una sobrevivido, un árbol muy especial de todos los árboles del mundo. Lo conoce el rey del árbol. O el árbol, conoce todo, el rey del árbol. Ese es el árbol frondoso, Pipisulisapi, amados hermanos, Pipisulisapi, pero dura 1500 a 2000 años. Se le conoce el árbol sobreviviente. Y diga, Dios mío, el árbol sobreviviente. ¿Por qué se llama el árbol sobreviviente? Y diga, Dios mío, se le conoce el árbol sobreviviente simplemente los árboles que sobreviven fuego. Esos árboles de olivo, penapa o gaga o humativa, nunca se queman. Una cosa como pipisawa, una suicosapi, no se queman sobre esos árboles del olivo. Cuando viene la sequía, tatuma cantiva, tatuma di cantiva, di wichurtiva, di bar wichurtiva le, soy la marga, wesapi, pipisawa le, ega la tipo sopa. Cuando pasen las sequías, sequía el árbol de diva, ese árbol nunca muere. Pipisawale, wesapi soyedi, pipisawale, wesapi, pipisawale, soy la margala, pipisawale, ega tipo sopa. ¿Qué llega al tipo? ¿Qué llega a la parte de eso? Cuando llega sequía no le diva, tanto matante vale, pipisawale, bueno, otros árboles de árbol ya el tipo de cada tintanado se mueren árboles, se mueren. O esparta o mango mardiva, o otros árboles, siempre amar de la sequía, marmón y valentín malo, mueren los árboles. Pero el árbol de olivo, sabe olivo de cuando llega la sequía, pipisábale, hagan la pato su pipisábale, huesapi, nunca muere ese árbol. Y a su nombre sea la gloria. Ahora bien, dice también una de las características de este árbol, cuando viene el diluvio, tiene una adictiva. Cuando viene el diluvio, cuando divaga no nunca quedan destruidos esos árboles. Pipisawale, pues sapi mala, amo kusurma. Pipisawale, amo sobre sapi olivo, amo kumai. Le voy a llevar una historia de los tiempos de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé a su salva que hace el arca, tiene una tarea que pegar que sobre el que soy salva a Noé. Amar sobre la historia. Cuando Dios le dijo a Noé, pero oye, no hizo el arca y maizal. Tú una cosa, vinieron diluvio, tiene una lengua, amar sobre pega, pobre sapi mala, hay una de sobre, pega sapi mala, sobre no María sobre, ninguno de los árboles se quedaron, excepto en los árboles de olivo se quedaron en el gran diluvio. Tú amar, tú sabes mi mujer, los olivos. Amén. Todos los árboles que mala, la tierra quedó en nada. Cero hombre, cero humanidad, cero plantas, cero árboles. Y Marsate después del diluvio, excepto a Noé. Noé diluvia y sacar sus hijos, su esposa, los esposos de sus hijos. Amén. Y unos animales. Y el resto de la humanidad desaparecieron. Sate mala. Desaparecieron la humanidad. Desaparecieron las plantas. Pero esa prima la vamos cuando vino el gran diluvio, igual que una no de ti, solamente el árbol del olivo permanecieron. La vida, los árboles que sobreviven. Recuerda, hermano, dice Noé, cuando quiso saber si el agua se había bajado, ¿qué hizo? Mandó a paloma, no a Mucusa. ¿Y qué trajo paloma? ¿Qué rama trajo paloma? Y buena se lo dije, ¿por qué no trajo rama la hoja de mango, o la hoja de cacao, o la hoja de guineo, o la hoja de aguacate, o la hoja de otras plantas?
cuando Noé dijo, ¿dónde estaba David? David se estaba escondiendo. Llega a la casa de un profeta y estaba viendo Noé. Hay gente que cositas dicen todo. Eso nosotros llamamos Noé.com. Hay gente que son mentirosos y cochichosos y no tienen pedazo. Una cosita dicen de todo. Y todavía estaba viendo toda la noche. David llegó, le dieron la espada, le dieron de comida, le dieron esto. Y Noé se fue a decir eso. Que no hay nadie. Y comenzó a decir, yo sé, mire, soy llamada. Aquel que dice, ¿dónde está David? Le vamos a dar una Biblia, le vamos a, supongamos, caso de cura, soy salida, pie David, sí, a una finca para un coño. Le vamos a dar una Biblia, caso de David. Y Noé dice, yo sé dónde está David. Yo sé, en la casa de tal está David. Le dieron de beber, le dieron pan. Ahora, le dieron la espada de Goliat. Eso es mucha más cosa más. Ahorita mismo David está en tal lugar. Qué bueno cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios. David no era cualquier persona. David era una persona ungido de Dios. David no era cualquier persona. Muchos quisieron matar a David. Muchos quisieron lanzar a David. Pero David siempre, David va a tomar el alma. Ya sabía porque el Espíritu Santo de Dios le hacía saber a David. Y entonces David huye y se va a otro lugar. Ahí escribe David esa palabra. Pero yo soy como olivo verde, floreciendo en la casa de Dios. Confío en la misericordia de Dios. Siempre y para siempre confiaré en Dios, dijo David. ¿Qué es lo que cuesta? Y vamos a salir. Confía en Dios.
podemos pasar necesidades. Pero ¿sabes qué? Mientras Dios está en el trono, viviremos. No moriremos, viviremos. Ahora bien, dice David, me llama la atención, David dice, aún floreciendo en la casa de Dios. Levante la mano que no tiene problema. Levante la mano que no tiene necesidad, no necesita decir. Levante la mano a alguien persona que le sobra dinero. Nadie, todos tenemos necesidad. Pero qué bueno estamos en la casa de Dios, te felicito. Aún floreciendo, alabando, aunque no tengo fuerza para alabar, no tengo ganas de alabar, pero lo que Dios ve en nuestros corazones, a pesar de todo eso, tú estás en la casa del Señor, floreciendo en la casa de Dios, alabando y adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Sinceramente, yo quisiera estar en la casa tirado en la cama. Sinceramente. Pero ahora estamos floreciendo en la casa de Dios. Te felicito. Con cargas y cargas llegaste aquí en este lugar. Como la campaña que está saliendo de la iglesia evangélica, con tapabocas, sin tapaboca, el evangelio de Jesucristo será predicado. Con mascarilla o sin mascarilla podemos alabar al Señor aún todavía cuando lleguemos a la casa del Señor. El diablo pensó eso, aleluya, no voy a callar la boca. El enemigo dice, Salvo, cuando le van a llegar no se va a congregar, le vamos a cerrar las iglesias, es más, le voy a hacer pasar necesidad, es más, le voy a pasar hambre, es más, le voy a sacar del trabajo, es más, le voy a hacer cerrar su empresa, es más, le voy a hacer que se aleluya, suspenda su contrato, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Es más, le voy a poner mascarilla en la boca para que no se alabe, pero los aleluya estamos aquí con mascarilla, alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aleluya, porque somos hoy en la casa del Señor, floreciendo en la casa del Señor. Alabanzas al Señor. Alguien me preguntó, me dijo, pastor, ¿cuánto vamos a vivir sin mascarilla? Yo no sé, eso no nos interesa saber. Lo que nos interesa es alabar al Señor y buscar a Dios. Al saber que estamos en los últimos tiempos, florecemos más en la casa del Señor. ¿Sabes qué, amados hermanos? El nombre de ese árbol, de la roca, y diga, tú subes porque nace en lugares fuertes. Cuando los árboles son pequeños, o esa pidina estiva, el agua está mala. En otras palabras, cada vez que te tiran piedra, ponte a alabar a Dios. Qué difícil. Tú le ves que a su mañana, paso que, deja, ponte a alabar mi nombre. Ángame nada más ahí, paso. Cuando tú abres tu red y no ves nada, Dios te dice, ponte a alabar. Cuando tú abres tu cartera y ves no tengo nada, papi, ponte a alabar a Dios. Cuando tú buscas aquí, cuando tú dices, aquí no tengo nada, papi, ponte a alabar a Dios. No importa que te critiquen, no importa qué piedras te están tirando, no importa cómo te estén buscando, pero Dios dice, ¿acaso Dios te ha buscado? ¿Acaso Dios te ha criticado? Recuerdo las palabras de mi hermano Olo, siempre dice, eso tiene su lógica. A mí poco me interesa que me critiquen personas. Lo que me dolería es cuando mi mamá me hable mal de mí, detrás de mí. Yo creo que hay madres que hablan mal de sus hijos, ¿verdad? Si tú amas a tu hija o tu hijo, nosotros no estamos para criticar. Si quieres decir algo, llámame, ven acá, esto. A mí me dolería con todo mi alma. La mujer que me trajo a este mundo, la mujer que me dice que es mi madre, que me ama.
Al escuchar que esa mujer está hablando mal de mí, o está pensando mal de mí, o está hablando detrás de mí a alguien, eso sí me dolería. Eso duele. ¿Saben que eso duele, hermanos? Nunca hables mal a espaldas de tus hijos. Lo va a hacer morir ese niño, ese niño. En serio. Nunca hables mal. Esas bendiciones que Dios te da. Supongamos que yo te digo, hermano, yo te quiero esa cartera. Yo compré porque me gustó. Ayer me quedaba de hermano, te des el regalo de Navidad. Después vamos a hablar, dice, hermana Trida, pastora de cada vez. Dale, pero eso está examen. Si algo llega a mis oídos, yo con todo el alma, con ganas de comprar, con amor y más. ¿Cómo tú crees que yo voy a sentir? ¿Estamos aquí? Un fuerte aplauso al Señor si estamos aquí. No importa que te tiren piedra. Tú no serás por lo mismo. Porque la gente te está criticando o te está señalando. Hermano, a veces decimos, no, mejor no parto de la iglesia, mejor salgo de la iglesia, mejor hago lo que me da la gana. Solo por eso. Hágamelo. ¿Y qué le va a hacer el Pablo? Señor va a decir, tal fulana, ¿por qué abandonaste la lugarina para mi madre? No porque me están tirando piedras, no porque me están criticando, porque mi mamá me estaba hablando, mi papá me estaba criticando, mi abuelo no me quiere, mi abuela ni se diga, mis hermanos ni se digan. Y vamos a ver algo. ¿Acaso tu abuelo no lo porté en la cruz? Al menos porque se pega en la cruz. Lo que yo sepa, lo que nosotros sabemos, se llama Jesús. ¿Cómo se llama Jesús? No importa que te tiren piedra, hermanos. Dicen que si algo le tiraban piedra, cuando más piedra recibe, más fuerte. Cuando más te critica, cuando más habla más de ti, dice, más fuerte tú tienes que ser, que su nombre sea la gloria. A mí poco me interesa si uno de los hermanos que comienza a criticar, comienza a señalar. Que me critique, yo siempre he dicho, si quieres hablar mal de mí, también cuéntale las cosas buenas que yo he hecho por ti. Eso sí no vamos a decir. Siempre habla de negativo. No me haces caso, no me haces eso. ¿Y por qué no cuentan cosas buenas? Esta semana me llegó una noticia, un mes pasado atrás, un pastor estaba hablando mal de mí. Mal de mí estaba hablando. Yo dije, ¿en serio? No fue mi pastor, no lo conozco. Y yo le dije, bueno, también habla cosas buenas. A eso es difícil hablar porque hay una cosa. Pero sí vemos cosas malas que hacemos. Más fuerte vamos a ver en el nombre del Señor. Aunque me critiquen, señalen y me den cosas, aleluya, tenemos que estar de pie, aleluya, no vamos a mover, vamos a estar floreciendo en la casa de oración, vamos a estar floreciendo y alabando en el santuario del Dios Altísimo. Dígale, hermano, que está a tu lado, me han tirado piedras, pero aquí estoy de pie todavía. Allá por toda la riqueza. A mí me criticaron, a mí me dijeron un montón de cosas, pero aquí estoy, aquí estamos, aquí estás. Voy terminando. Se reconoce el árbol que reina. Y diga árbol que reina. Le llaman árbol, digo, rey de los árboles. Árbol, rey de los árboles. Esos árboles multiplican de generación en generación. De generación a generación, pues arriba más ticazo. ¿Saben lo que quiere decir? A mí se me diría, diría, andar fue alcohólico, mi papá fue alcohólico, seguro mis hijos eran alcohólicos. No digo
Hoy tenemos que reprender todos esos pensamientos. Queremos que declarar tus vientos, tus sentimientos, tus razonamientos servirán a Dios Altísimo. No será católico, no será aleluya, no harán las cosas que ha hecho sus abuelos y su papá. Serán hombres y mujeres de pie, hombres que servirán a Dios Altísimo, hombres que servirán a la iglesia del Señor. Eso hay que declararlo en el nombre de Jesucristo y a su nombre. Esas cadenas se rompen hoy, serán diferentes que nosotros. Mira, la mentalidad de joven hoy día, gloria a Dios lo que están estudiando, depende de la vida de mentalidad, guaso es guaso. Mas si te gusta de guaso, ya, para de contar. Yo pegaba es, muy ganada más así. Macho, macho que es guaso. Y a la niña le cantan, ve de macho de agua. Guasa así que le digo bien. Esa es la mentalidad que tiene la parte. Hoy voy a la parte de presentación. Hoy la mujer dice, muchas veces, yo depender de los hombres, no, jamás. Cierto. Hay muchachos que tienen otra mentalidad. Yo seguir siendo una empresa, qué sé yo, haciendo, no, mejor me supero, estudiar. Esa es la mentalidad de hoy. Hoy tenemos que declarar en el nombre de Jesús que nuestros hijos, que nuestros nietos servirán a Dios Altísimo. Aunque no vean nada. ¿Quién sabe nietos de ustedes van a tocar para la batería? Pero van a batería o no van a ver. Pero van a piano, van a conocer el pudor. Va a estar viejito, duro. ¿Tú crees que 60 años uno viene con bastón y viene? No, uno va a tener sus hijos, su esposa ahí. ¿Sí o no, hermano? Amén, ahí está, gloria al Señor. Ahí están sus nietos, mis nietos, tus nietos. Nosotros vamos a estar en la tumba. Yo estoy por un poco de tiempo. Hermano, mis nietos, mis tataranietos, mis bisnietos servirán y predicarán. Cuando dicen amén, que mis hijos, los hijos y los hijos de mis hijos servirán y cantarán. Será futuro buena generación de que Dios levantará. Recuerdo, había una muchacha allá en Los Ángeles, me decía, pastor, una vez que fui a predicar, yo me puse para ver su vida. Decía ella, yo soy estéril. Me operaron, no puedo tener hijos, y me dije, uno que se está predicando, le vamos a orar. Oramos. Y en ese tiempo, la mujer dijo, una cosa por el agua. Ahora estaba viendo porque ella me sigue en mis cuentas, estaba viendo siempre ese foto de su niña. Y entonces, decía, mi hijo correrá ese vacío. A mí me arma mi sueño, decía la muchacha después de la oración. Mi niño va a correr, pero estoy creyendo que va a correr. Ya no soy estéril, hermano, pusieron que pasar algo. Verdaderamente Dios escucha la oración del justo. Y entonces digo, pastor, mira mi niño, anda corriendo. ¿Te acuerdas que un día oraste y declaraste la palabra? Y yo también declaré, así somos de que a mí me ahora puso, ahora ve que mi niño está corriendo. Dios hace las cosas y a su nombre sea la gloria. Cosas imposibles para los hombres y para el puro nadie dice el hermano, sin tiempo, imposible ver que iba a tocar. A los ojos de Dios todo es posible, hermano. ¿Quién sabe Diego va a ser pastor? Amén. ¿Quién sabe Diego va a ser en el futuro pianista? ¿Quién sabe? Yo antes eran otros instrumentos. Pero cuando nos casamos, mi esposa y yo, amar mi esposa tuvo un sueño. Que ella vio el sueño que un niño de nosotros que iba a tocar instrumentos. Mimi Warren, Machi Warren, instrumento Mario Amor. Una hermana
años, este niño tenía ¿qué? 1 año me quedó. Y hoy toca instrumentos. Sara esperó 25 años su promesa. Sara 25 años espera pasar. Los milagros de Dios siempre llegan. No a nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Quiero finalizar diciéndote en esta mañana. Si esta palabra tenemos que ser como árbol olivo, floreciendo en la casa de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, tú y yo seremos amados y todo, alabando y adorando al Señor. Póngase bien esta mañana, vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos aquí para adorar. Gracias te damos, Cristo. Gracias te damos, Rey. Yo quiero que tú levantes tus manos. Dios nos hace. Dígale, Señor, aquí estoy. Estamos aquí para adorar. Dígale, Señor. Mis manos comienzo a levantar. Yo quiero que tú digas esta mañana. Vamos, Señor. Mis caras comienzo a adorar. Padre mío. En el nombre de Jesús. Estamos aquí para
y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para porque estamos aquí para adorar. Gracias, Padre. Porque estamos aquí para adorar. Gracias, Señor. Qué bueno, qué bueno. Porque estamos aquí Alabanzas a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Cuándo sienten paz? ¿Sienten paz? Bueno, revisé cada hermano, abrazamos su familia. Yo lo puedo abrazar por eso. ¿Verdad? A todos los hermanos en sus casas, mil gracias por haberse conectado. Esperamos nuestra próxima transmisión. Dios les bendiga y gracias a todos.